Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra del Señor. ¿Algún hermano que por favor lo lea? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y un hermano que por favor lea Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Podemos sentarnos. Quiero manifestarles, mis hermanos, que para mí es un gran gozo exponer en esta mañana no toda la historia de la Reforma, porque sería imposible, pero sí algunos de los aspectos más importantes de lo que es la Reforma protestante y cómo nosotros como cristianos tenemos una identidad en este proceso. Para iniciar, nosotros la enseñanza pasada vimos acerca de la iglesia en la Edad Media y vimos cómo la iglesia en la Edad Media era una iglesia que prácticamente estaba en un proceso de declive. El periodo de la Edad Media, mis hermanos, es considerado como la edad de las tinieblas, precisamente porque la verdad del Evangelio fue eclipsada por la corrupción que se generó en el interior de la iglesia católica romana. Entonces, mis hermanos, como primer punto, nosotros vamos a ver quiénes fueron los precursores de la Reforma protestante. ¿Quiénes fueron los precursores de la Reforma protestante? En primer lugar está la vida de Juan Wycliffe. Juan Wycliffe, denominado como el lucero de la mañana de la Reforma protestante. Él fue un profesor inglés de teología que dictaba clases en la Universidad de Oxford. Denunció diversas irregularidades en el interior de la Iglesia católica y quiso e impulsó una reforma. Esta reforma giraba en torno a que el Papa y el clero estaban, digámoslo así, corruptos. Incluso llegó a negar el poder del papado para guiar la iglesia de Dios, para guiar la vida de sus fieles. Incluso él propició el matrimonio de los sacerdotes para servir en la iglesia. Es decir, que iba en contra de lo que la iglesia había establecido por medio de las tradiciones, el celibato. Y alentó a los fieles, algo muy importante para este tiempo, interpretar la Biblia libremente, de manera individual. Dice la historia que 40 años después de la muerte de Juan Wycliffe, la Iglesia Católica tomó los restos de los huesos y los quemó llamándolo archiherético. Es decir, que este hombre fue muy odiado por la Iglesia Católica. Sin embargo, el Señor estaba obrando en la vida de Juan Wycliffe. Y otro de esos precursores de la Reforma fue Juan Hus. Juan Hus era checoslovaco, profesor de la Universidad de Praga y era un fiel propagador de las ideas reformadoras de Wycliffe. Predicó en la región de Bohemia hasta que fue juzgado como un hereje y quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Su vida y su muerte fueron una poderosa antorcha que alumbró en las tinieblas y que anunció la luz más brillante que habría de manifestarse un siglo más tarde. Cuando fue sentenciado por el Papa, dijo: puede matar el ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar, refiriéndose a Martín Lutero. Ahora, como segundo punto, ¿cuáles son las causas de la Reforma protestante? Bueno, existen causas que son religiosas o causas internas
Y una de ellas tiene que ver con la corrupción del clérigo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, para ganar dinero, se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de las reliquias sagradas. Una serie de prácticas. ¿Cuáles de ellas? Ellos vendían espinas que supuestamente el Señor, con la que coronaron la frente de Cristo el día de su crucifixión. Ellos vendían astillas de la cruz en donde murió crucificado Jesucristo. Ellos vendían paños empapados por la sangre del rostro del Salvador. Ellos vendían objetos personales de los santos de la iglesia. Y nosotros vemos cómo esto en nuestra actualidad se da en muchos círculos del cristianismo, donde venden paños ungidos para echar fuera a los demonios o para sanar enfermedades. Y esto es totalmente antibíblico. Pero la máxima expresión de la corrupción del clero y de la Iglesia Católica tiene que ver con las ventas de las indulgencias por los pecados de las personas. Y nosotros en la clase pasada, en la enseñanza pasada, vimos algunas de esas indulgencias. ¿Quién se acuerda de cuáles indulgencias y prácticas heréticas vimos la enseñanza pasada? El pago por las misas para sacar los muertos del purgatorio. Sí, señor. Que caía la moneda y salía el pecado. Así era más o menos. Cae la moneda y sale el pecado. Es correcto, sí. ¿Alguien más? Suena la moneda de la que sale el pecado. Sí, señor. ¿Alguien más? Recuerda que nosotros hablamos acerca de las simonías. Y hablamos de eso de que venía como un paquete completo, así como usted cuando compra un paquete de internet que viene con telefonía, 350 minutos gratis, un combo, ¿verdad? Entonces la simonía era lo espiritual, tratar de comprar lo espiritual por medio de lo material, del dinero. Vendían y cargaban cargas eclesiásticas. Entonces, cargos eclesiásticos, que tal persona de Roma o de Francia, de las familias importantes de Francia o de Roma, querían que sus familiares ocuparan un cargo eclesiástico, ellos simplemente lo compraban con dinero. Otro de ellos, para recordar, sacramentos, oraciones, misas. Y aún la gracia del Señor, hermanos, era vendida por la Iglesia Católica. Decían ellos, la excomunión y el purgatorio, como decía nuestro hermano Mauricio. Entonces, hermanos, este tipo de corrupción que estaba en el interior de la Iglesia Católica era lo que estaba generando y había generado mucha inconformidad dentro de los mismos feligreses. ¿Cuál otra causa religiosa llevó a esto? La ignorancia misma que el clero tenía acerca de la doctrina cristiana. La mayor parte de los sacerdotes desconocían la propia doctrina bíblica y demostraban una absoluta falta de preparación para las funciones religiosas. Y esto, mis hermanos, no dista mucho de lo que nosotros vemos en este tiempo. Como en muchos círculos cristianos hay personas que son ordenados como pastores, como ministros, y no tienen, digamos así, la preparación de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la doctrina bíblica, y aún ejercen el ministerio. Y nosotros vemos, somos fieles, ¿cierto? Vemos lo que sucede con estas personas. Cómo denigran, cómo hacen que el Evangelio sea vituperado. Entonces, la Iglesia Católica, ellos habían establecido de que el intermediario entre los dioses y los hombres eran los obispos y el Papa. Entonces, si estos hombres no estaban preparados y no contaban con la preparación intelectual y de la palabra para desempeñar sus cargos, es decir, mis hermanos, que no llenaban las expectativas de sus oyentes. Y por lo cual, los feligreses, ellos trataban de buscar caminos alternos para encontrarse con Dios. Sin embargo, otra de las causas religiosas que llevó a la Reforma Protestante fue el aumento de los estudios religiosos. Y con esto se dio gracias a la invención de la imprenta. Por medio de la invención de la imprenta se
se llegaron a publicar muchísimos ejemplares de la Biblia que podían llegar a manos de los estudiosos y a manos de la población. Y aquí, mis hermanos, ustedes podrían decir, pero ¿qué de novedoso tiene eso? Pues algo muy novedoso, por cuanto en ese tiempo el único que podía interpretar y enseñar la palabra de Dios era el Papa y solamente la Iglesia Católica. Y no es como en este tiempo que usted puede ir a una librería y puede comprar una Biblia. Entonces, nosotros vemos aquí que había ¿cómo se dice? Había un monopolio de la palabra del Señor y de las cosas espirituales. Entonces, hermanos, además de la publicación de ejemplares de la Biblia, se habían también divulgado textos que contenían, por decirlo así, doctrina. Y uno de ellos, mis hermanos, es las obras de San Agustín. San Agustín, en sus obras y su pensamiento teológico, él manifestaba que la salvación del hombre únicamente se alcanzaba por medio de la fe. Esto estaba generando muchísima controversia dentro de la Iglesia Católica y dentro de Europa, ¿cierto? El hombre solo alcanza su salvación únicamente por la fe. Y estas ideas, mis hermanos, eran contrarias a la posición de la Iglesia Católica, porque según la Iglesia Católica estaba basada en las obras de Santo Tomás de Aquino, que él decía que además de la fe, las buenas obras también conducían a la salvación. Causas sociales y económicas de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica durante el Medioevo, ella fue partidaria de un sistema de producción y de un sistema económico que se conoce como el feudalismo. Y nosotros lo vimos en la enseñanza pasada. El feudalismo, mis hermanos, es la relación entre un señor feudal, ¿verdad?, que tenía grandes extensiones de terrenos, y un vasallo. El vasallo era el que trabajaba la tierra, pero para el señor feudal. Y vimos también cómo la Iglesia Católica se convirtió en un grande señor feudal en esa época. Ella era propietaria de grandes extensiones de terreno. Era lo que se conoce en este tiempo como los hacendados. Era una gran hacendada la Iglesia Católica. Y como la Iglesia Católica era la portadora de la salvación, muchas personas hacían donaciones a la Iglesia Católica para alcanzar la salvación. Entonces, en este tiempo, en este contexto del siglo XVI, ese modo de producción feudalista empieza a decaer y le da paso, por medio de la burguesía, a lo que se conoce como el capitalismo temprano. Es decir, mis hermanos, que la burguesía ya era una forma de producción donde había compra y venta de muchos bienes. Es decir, mis hermanos, que el comercio empieza a aparecer. Y esta es una causa externa que llevó a la Reforma Protestante. Es decir, mis hermanos, que todo iba progresando para que se empezara a dar cambios. Y aparece lo que se conoce como la ética protestante, que se identificaría con el espíritu de los tiempos modernos. Otra de las causas políticas, tiene que ver con la aparición de las monarquías nacionales. El nacionalismo muy ligado al individualismo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos la vez pasada que el poder papal se fortaleció muchísimo con Inocencio III. Inocencio III lo que llevó y lo que dijo era que Dios le había delegado a la Iglesia Católica y al Papa poderío por encima de reyes, de monarquías, de poder civil. Porque ellos eran la manifestación del poder y de la divinidad de Dios. Entonces, con el fortalecimiento de las monarquías nacionales, lo que sucede es que esto se fortalece y empiezan a combatir el poder del Papa.
Entonces ese principio de universalidad que la Iglesia Católica manejaba empezó a decaer también. Y crecía el sentimiento nacionalista. ¿Qué era el pensamiento nacionalista? Bueno, era que cada estado, con su lengua, con su pueblo y con sus tradiciones, estaba interesado en afirmar sus diferencias en relación con otros estados. Es decir, mis hermanos, que ellos buscaban un principio de identidad y de independencia, aún de la Iglesia Católica que había dominado todo ese tiempo de la Edad Media. Y como un ejemplo de todo esto, mis hermanos, la doctrina de la Reforma Protestante fue divulgada en la lengua de cada estado, de cada nación, y no en el latino, en el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana, que era el latín. Es decir, que el esquema, mis hermanos, y el pensamiento estaba cambiando progresivamente. Pero, ¿cuál fue la causa que generó el cambio, por decirlo así? Y nosotros decimos, ¿cuál fue la gota que rebosó la copa? Mis hermanos, lo que trajo la explosión de la Reforma Protestante fueron las indulgencias que la Iglesia Católica vendió para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, donde está establecido el Vaticano. Esto provocó, mis hermanos, que casi la mitad de la cristiandad europea se separara de la Iglesia Católica y fundara iglesias propias. Esto dio lugar a que en Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como supremo y único jefe de la Iglesia y otros países que rechazaban las pretensiones de Roma y que recibieron el nombre de protestantes. Yo aquí haría una pregunta. ¿Somos nosotros protestantes? Alguien que por favor se anime a responder. Pues yo creo que sí, porque dentro de la misma iglesia surgieron los grandes hombres de la fe evangélica, ya que ellos fueron en contra de las doctrinas que se practican y al ir en contra de eso es una protesta, en contra de lo que es prácticamente la voz del hombre a la voz de Dios, ¿cierto? Ponían primero el pensamiento del hombre al de Dios, entonces es una protesta que no, es primero Dios ante ese pensamiento. ¿Alguien más quiere manifestar? ¿Somos nosotros protestantes? ¿Quién podría opinar? ¿La hermana Cruz? Yo creo que sí, que somos protestantes, porque si nosotros vamos en contra de las creencias o las prácticas que tiene la iglesia, otra iglesia, entonces el cristianismo tiene una forma creemos en la verdad, y ellos tienen otra forma de creer que la salvación es por otros medios. Más nosotros ya sabemos toda la verdad, entonces por lo tanto no estamos de acuerdo con ellos. Claro. Es decir, que manifestamos nuestra inconformidad con ellos. Exactamente, una inconformidad con las cosas que se practican en otra iglesia. ¿Y ustedes creen que nosotros como protestantes somos portadores de la verdad o simplemente fue un acto revolucionario en contra de la Iglesia Católica? No, pues somos portadores de la verdad, porque si no, no estaríamos en este momento acá. Sí. No, porque no creeríamos lo que estamos haciendo. Claro. ¿Alguien más? Andrés. Sí, yo creo que sí. Totalmente convencido de que sí. La verdad, aún en estos tiempos, para algunas personas es relativa. Cada quien decide creer su propia verdad. Pero eso no hace que la verdad de Dios deje de ser absoluta. Y al ser la verdad de Dios absoluta, y nosotros por gracia haber recibido de Dios el entendimiento de esta verdad, sí nos hace portadores de eso. Portadores de la verdad. Muchos intelectuales y estudiosos de la Reforma Protestante quizás mostrarán de que fue un impulso del hombre este tipo de iniciativas.
que un día Martín Lutero se quiso levantar y dijo, me voy a rebelar contra la Iglesia católica, o que Juan Calvino quiso continuar con ese legado, y así sucesivamente en la línea de la historia. No, mis hermanos, el Señor dijo en su palabra que Él iba a edificar su iglesia, y Él no nos dijo cómo lo iba a hacer, y la iglesia en eso y la historia en eso es testigo, y nosotros tenemos esa convicción y esa herencia que la historia nos ha dejado. Entonces, esta división que hubo en Europa entre los que estaban de acuerdo con el poder papal y los países que estaban en contra del poder papal y que se denominan protestantes, condujo, mis hermanos, y fomentó toda clase de odios, tanto políticos, económicos, obviamente religiosos en Europa, filosóficos, ¿cierto? En Europa, y que condujeron, mis hermanos, a muchísimas guerras religiosas en Europa. La fe del protestantismo está, mis hermanos, sellada con la vida de muchos hombres y con el derramamiento de sangre de muchos hombres piadosos. Y Dios usó a reyes, hombres impíos, para cumplir su palabra. Es así como la reforma inicia en Alemania y se explica en gran manera por el impacto y el poder que tenía el imperio germánico o alemán en ese tiempo, ya que numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio, y los burgueses eran partidarios del humanismo y de la reforma en el interior de la iglesia. Todo esto, mis hermanos, sucedió en el contexto de lo que conocemos como en el siglo XVI el humanismo. Y el humanismo fue esa corriente filosófica, cultural, que centró al hombre como centro de conocimiento y de razón. Sin embargo, en estos días leí que la Iglesia Católica Romana obviamente odia con todas sus fuerzas a Juan Calvino, y dicen que él fue el que creó el liberalismo. Sin embargo, él no creó el liberalismo. Ya ese proceso venía con el cambio de paradigma y de pensamiento. Martín Lutero es el fundador de la Reforma Protestante, quien era un hombre profundamente religioso, preocupado por la salvación de su alma, y por ese motivo ingresó en el año 1507 a la orden religiosa de los agustinos, buscando paz espiritual. A él se le contrató para dar clases en la Universidad de Wittenberg, que entonces era la capital de Sajonia. De esta manera, la oposición a la Iglesia Católica Romana y a sus falsas enseñanzas llegaron a su clímax, a su punto más alto en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Y la intención de Lutero, mis hermanos, era traer la reforma a la Iglesia Católica Romana. Pero él no cayó en cuenta, o digamos así, no fue consciente de que él, al tratar de reformar la Iglesia Católica, estaba desafiando el poder del Papa, estaba desafiando la autoridad del que se consideraba el vicario de Cristo, estaba desafiando la autoridad del que es, según ellos, el intermediario de Dios y los hombres, quitándole el lugar que tiene Cristo. Ante la negativa de la Iglesia Católica Romana a responder al llamado de Lutero a reformarse y regresar a las doctrinas y a las prácticas bíblicas, la Reforma Protestante comenzó, de la cual surgirían 4 divisiones en la Iglesia. Primero, la luterana. Segundo, la reformada. Tercero, la anabaptista. Y cuarto, la anglicana.
Y hasta aquí nosotros, mis hermanos, podríamos hacernos otra pregunta. Alguien que por favor me ayude. ¿Qué es una reforma? ¿Qué es una reforma? Volver a la forma. ¿Volver? Volver a la forma original, pues, de la palabra. ¿Alguien más? Reforma es como un cambio, Un como cambio. cambiar las cosas que se ven por otra, pues por otra que no es igual. Bueno, entonces vamos a ponerlo de esta manera. Si la Iglesia Católica Romana estaba guiándose más por sus tradiciones que por lo que la palabra del Señor decía, una reforma religiosa, por decirlo así, es volver a la palabra. Es volver a los principios que la palabra nos dice acerca de la vida cristiana, acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de muchos temas. Y aquí voy a echar mano de mi profesión. Y nosotros sabemos que en el Congreso se hablan de reformas. Pero no como ese volver al principio, no como ese volver a las raíces y a los principios y al fundamento de lo que es la sociedad, sino que ellos parten de lo que ellos conocen para supuestamente mejorar el comportamiento de la sociedad. La reforma protestante, hermanos, era volver a lo que la palabra del Señor había establecido. Es volver a la Biblia. Y surgen en mis hermanos, después de Juan Calvino, lo que se conoce como la segunda generación de la reforma, Juan Calvino, quien hizo de la ciudad de Ginebra, en Suiza, el nuevo centro de la reforma protestante. Y en 1536 dio a conocer sus instituciones de la religión cristiana, el texto más metódico y ordenado del pensamiento reformado conocido hasta el momento. Creo que es un buen incentivo, mis hermanos, para que nosotros estudiemos este libro. La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, tomo 1 y tomo 2. A la fecha de la muerte de Calvino, muchas iglesias reformadas se habían extendido por buena parte de Europa. ¿Por qué lugares? Francia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Austria, República Checa, Bohemia, Hungría y Polonia. Y me serán testigos hasta los últimos confines de la tierra. Y hoy nosotros, mis hermanos, estamos aquí congregados en cumplimiento de esa palabra y de esa promesa que el Señor hizo. En 1563, el Catecismo de Heidelberg es traducido al holandés. Y en 1566 se traduce también al holandés la versión de los Salmos de Ginebra. En 1550 la Reforma llega a Escocia, bajo la dirección de Job Knox, quien había sido pastor para los refugiados de habla inglesa en Ginebra. Y en 1560 Knox publica, bajo la inspiración de la Reforma y de Juan Calvino, la Confesión Escocesa. Ahora, ¿qué llevó a estos hombres, mis hermanos, a rebelarse contra el espíritu católico de la Iglesia Católica? 4 preguntas. La primera, ¿cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y al responder a esta pregunta, los reformadores protestantes, tales como Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino y Job Knox, establecieron lo que sería lo que nosotros conocemos, mis hermanos, como las 5 solas de la Reforma. ¿Alguien ha escuchado esto? 5 solas de la Reforma. ¿Quién, por favor, me ayuda? Primera. Solo Cristo. Solo Escrituras. Solo Escrituras, solo fe, solo gracia, Sí. solo gloria a Dios. Entonces, 5 solas de la Reforma. Primero, la sola Escritura. Solo Escrituras. Solamente la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Esto afirma, hermanos, la doctrina bíblica de que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe
y la práctica y vida cristiana. Ante toda controversia que se dé en el mundo eclesiástico que tenga que ver con Cristo, con Dios, con su palabra, la misma palabra es la que va a interpretar y va a dar solución a esto. No los hombres, no el Papa. La Escritura, y solamente la Escritura, es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben ser medidas. Alguien que por favor lea 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es Toda la inspirada. escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para escribir justicia. A fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Capacitado para toda buena obra. Y cuando dice el término inspirada, ¿qué significa? Para escribir el Espíritu Santo. Viene del- Soplada. Soplada. Viene del mismísimo corazón de Dios, Amén. ¿cierto? Que usó a hombres, pero es la palabra del Señor. Segunda sola de la Reforma, solo gracia. La salvación solamente es por gracia. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación solo es por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alguien que por favor lo lea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién lo lee por favor? ¿No es Efesios 2:8? Sí, sí. Ah, no, ese que usted dice. 2:8. No, Efesios 1, del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. 1:3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Siga, siga. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia. ¿Cómo? Alabanza de su gloriosa gracia. gloriosa gracia. Siga, Que nos concedió en su amado. siga. En él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Conforme a las riquezas De la gracia. de su gracia. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Alguien me podría definir o dar un concepto de lo que es la gracia de Dios? Un regalo. Un regalo, sí. Un regalo Un regalo. inmerecido. Un Un regalo regalo que no podemos inmerecido. comprar. No podemos No comprar. porque no tiene valor. Y, ya y, pagó. y si yo doy una suma de dinero para recuperar la gracia y la Esa no se puede comprar. Deja de ser gracia. Ya no se deja de ser. Gracias. Sí, porque estoy pagando. Y entonces Es el favor inmerecido de la Dios. Iglesia Católica al hacer este tipo de prácticas, Único y ¿qué diferente sucede? por falta de conocimiento. Por falta de Conocer el conocimiento. único y verdadero. sí. La gracia de Dios, mis hermanos, por la gracia de Dios nosotros estamos en este lugar hoy. Solo por gracia. Y por la gracia de Dios nosotros un día le conocimos. Amén. Y por su gracia Fuimos atraídos a él. fuimos atraídos a Él. Un día nuestras conciencias fueron despertadas, hermanos, y vimos nuestro estado pecaminoso. Y vimos nuestra inmundicia y vimos nuestra condición miserable delante de Dios. Y eso nos llevó a correr a Cristo, pero solo por su gracia. Solo gracia. Tercera sola fide o solo salvación por fe. Esto afirma que la doctrina bíblica de la justificación es por gracia, solamente a través de la fe
en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada, como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Romanos 1, del 16 al 17. ¿Alguien que por favor lo lea? Porque el nombre de Dios es A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Bueno, seguimos. Solus Christus. En Cristo solamente está la salvación. Cristo y únicamente Cristo y su vida sin pecado y su expiación sustitutiva es la que nos lleva a la justificación y a la reconciliación con Dios. Si el Evangelio dice ser predicado, pero no se menciona o se habla de la obra sustitutiva de Cristo, no es Evangelio. Y esto era lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. El intermediario no era Cristo, sino que era el Papa. Y la última, mis hermanos, es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Si somos salvos es para su gloria. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir nuestras vidas ante la presencia siempre de Dios, bajo su autoridad, bajo el poder de la palabra y para su gloria. Primera de Corintios 10:31. Ya sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces estas 5 solas, por decirlo así, mis hermanos, es el fundamento doctrinal de la Reforma Protestante. Ellas son el corazón de nuestra fe. Y fue donde la Iglesia Católica Romana se equivocó en su doctrina. Y fue el hecho por el cual la Reforma Protestante fue necesaria. Para regresar a las iglesias de todo el mundo a la correcta doctrina y enseñanza bíblica. Ellas, mis hermanos, en este tiempo son las que nos llevan a evaluar una iglesia, la doctrina de una iglesia, a evaluar sus enseñanzas, como lo hicieron los reformadores. Entonces, ya para terminar, quisiera que por favor 2 o 3 intervenciones, ¿qué aprendimos en el día de hoy? ¿O qué vimos en el día de hoy? Hacer un resumen, un recorderis. Yo tengo modo de pregunta algo. Juan Hus cuando dijo que matarán al ganso, pero dentro de 100 años, ¿él lo dijo a forma de profecía o...? Sí, bueno, según lo que yo encontré sobre eso, es que lo había manifestado, pero se había convertido en un cumplimiento de la reforma, pero no era una profecía. Sí, pues. Es que la palabra hus, en el idioma de Bohemia, de donde era, significa ganso. Entonces él lo estaban inmolando y dijo, hoy matan al ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne al cual no podrán. Ahora, el cisne no era Martín Lutero, era la reforma, volver Cristo a reinar en su iglesia. ¿Y exactamente se dio los 100 años? No tan exactamente, pero sí muy cercano, fueron 90 y tantos años. Esto surgió como en 1300, ¿cuándo murió Hus? 1380 y pico, 1380 y pico, y Lutero nació por esa época, más o menos. Sí, 1415 murió Hus, entonces 1517 nace la reforma. Porque eso fue muy atinado, puedes decir. Sí, fue muy atinado. O sea, porque lo que pasó ahí fue que Hus lo que hizo fue proclamar que el movimiento que estaba comenzando a gestarse nadie lo iba a detener, porque Dios era quien estaba detrás de ese movimiento.
cumplimiento de Mateo 16, 18. 1415 murió Juan Hus y la reforma se dio en 1517. Oye, y la iglesia en sí tuvo que pasar por el embudo de la iglesia católica romana. Sí. O sea, fue necesario, o sea, no por aparte, sino pues es que sí, es que la reforma proviene se da en el interior de la iglesia católica. Nosotros somos considerados católicos, pero desde el punto de vista universal, no en sus prácticas, porque obviamente son heréticas o falsas, pero nosotros venimos de ahí. ¿Cuáles aplicaciones podemos nosotros obtener de esta enseñanza? Primero, mis hermanos, que como decía nuestro hermano Andrés, la palabra del Señor se cumple. Y Él lo había dicho y se cumple y se sigue cumpliendo. ¿Cierto? Sí, es su poder, es su soberanía, es su gracia, es lo que Él ha establecido. Segunda aplicación. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es fundamento de la verdad. Es decir, mis hermanos, que la misma iglesia protege y da a conocer al mundo la verdad. ¿Cuál verdad? Que la salvación es de Dios y que es para su gloria por medio de Cristo. Es decir, que hemos recibido una herencia de la cual la historia es testigo, nuestra fe protestante. Entonces, ya para terminar, quisiera que entonáramos el himno 300 para darle gloria y honra al Señor por todo lo que ha hecho.